Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android. Si recordáis, en el vídeo anterior estábamos realizando nuestra primera aplicación, que era un contador. Esta aplicación registraba las pulsaciones que hacíamos en tres botones. Un botón incrementaba esas pulsaciones, 1, 2, 3, 4, etc. El otro decrementaba y el otro reseteaba. Bueno, pues consiste en mejorar esa aplicación en lo que se refiere a su aspecto visual, ¿no? En hacer que los botones pues tengan un aspecto más profesional, más elegante o como lo queráis llamar. Y para poder modificar el aspecto visual de una aplicación tenemos que trabajar con la UX, que es lo que pretendo en este vídeo y siguientes. Antes de mejorar nuestra aplicación tenemos que saber trabajar un poco más con la UX. Ya conocemos algunos layouts que hemos visto en vídeos anteriores, como por ejemplo el Relative Layout, el Linear Layout, pero también hay otros y además en los que ya conocemos se puede profundizar un poco más. Vamos a ver en este vídeo, o vamos a comenzar a ver en este vídeo, cuáles son los layouts más utilizados y en qué consisten. Lo hemos mencionado de pasada en vídeos anteriores, profundizamos un poco más en este vídeo y sucesivos. Los layouts más utilizados, que no los únicos, pero los más utilizados son el Relative Layout, que ya conocemos de vídeos anteriores, consiste en incluir un elemento, una vista dentro de nuestra interfaz y que ese elemento se convierta en una referencia en cuanto a posición se refiere para sucesivos elementos. Es decir, con un Relative Layout nosotros incluimos, por ejemplo, un botón o cualquier otra vista, cualquier otra cosa, y cuando vas a insertar un segundo elemento, una segunda vista, una tercera, una cuarta, una quinta, estos elementos se colocan respecto al primer elemento, ¿no? Es decir, tienen un posicionamiento relativo al primer elemento, por eso se le llama Relative Layout, al primer elemento o al segundo, al tercero, eso ya lo eliges tú, ¿no? Lo hemos hecho en vídeos anteriores. Este sería uno de los más utilizados. Hay otro que también se utiliza mucho, que es el Linear Layout. También lo hemos usado en el curso. Este, pues, como su nombre indica, nos permite distribuir las vistas de forma lineal o alinearlas vertical u horizontalmente. Si nosotros escogemos, por ejemplo, un Linear Layout vertical, los elementos que podamos incluir, las vistas que incluyamos, pues van a quedar alineadas verticalmente una respecto a la otra. Vamos a profundizar en este vídeo y en el siguiente en el estudio del Linear Layout. Por defecto, un Linear Layout deja siempre el mismo espacio entre sus elementos. No es así en esta representación gráfica que tenemos en pantalla, pero porque no me he tomado la molestia de hacerlo bien, ¿no? Pero veremos que ese comportamiento por defecto también se puede modificar. Nosotros en un Linear Layout podemos establecer un espaciado diferente entre los elementos y muchas más cosas. Lo veremos. Hay un tercer layout, este ya no lo hemos visto, que es un Table Layout. Como su nombre indica o como os podéis imaginar, lo que consiste es, o lo que hace, es construir una tabla e insertar los elementos dentro de esa tabla. Si habéis trabajado con tablas HTML es prácticamente lo mismo. Un Table Layout divide la interfaz de usuario en una tabla, como tabla que es, tiene sus filas y sus columnas, y esto hace pues que quede construida una cuadrícula con celdas. Esto nos va a permitir colocar vistas o elementos en la celda que nosotros deseemos. Es bastante cómodo trabajar en este sentido. Genera mucho código por detrás, ya lo veremos, pero bueno, te permite colocar elementos donde quieras. Otro layout muy utilizado es el Absolute Layout. Lo que pasa es que este está obsoleto. Y no es de la palabra absolute, obsoleto, ¿no? Absolute es de posicionamiento absoluto. Los que habéis trabajado con CSS, pues es lo mismo, cuando colocas un elemento en CSS con posicionamiento absoluto. Consiste básicamente, lo digo por si lo veis en algún libro, a pesar de que está obsoleto, o en alguna aplicación, en colocar un elemento dentro de la interfaz gráfica y colocarlo donde quieres, modificando o trabajando en su coordenada X y su coordenada Y. Toma como punto de referencia el vértice superior izquierdo de lo que sería la interfaz y a partir de ahí, modificando X e Y, colocas el elemento donde quieras. ¿Por qué está obsoleto? Bueno, pues porque hay formas mejores, más elegantes y más cómodas, con las últimas versiones de Android, de colocar una vista en la interfaz, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como está obsoleto, yo no voy a trabajar mucho con él. Y luego tenemos otro layout que también se utiliza bastante, que es el Frame Layout. Frame Layout es parecido al Table Layout, aunque no exactamente igual. Consiste en dividir la interfaz de usuario en frames, celdas, si lo queréis llamar así, aunque se llaman frames, pero la diferencia que tiene con un Table Layout es que estos Frame Layout me permiten colocar elementos solapados, en un concepto parecido al de las capas de Photoshop, por si conocéis el programa Photoshop, o cualquier otro programa que trabaje con capas, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, se me ocurre ahora mismo Flash, aunque ya no se utiliza Flash, ¿no? Cuando tú trabajas con capas, esto permite solaparlas, colocar una encima de otra. Bueno, pues este Frame Layout tiene el mismo comportamiento. Tú puedes colocar un elemento dentro de un frame, el que quieras. Pero
a diferencia de lo que ocurre con las tablas, puedes colocar otro elemento encima del anterior. Y además de poder solapar elementos, te permite trabajar con la visibilidad de esos elementos. Es decir, una vez que tú tienes un elemento encima de otro, si quieres, puedes hacer que uno de estos elementos, por ejemplo el que está encima, se vuelva invisible, de tal forma que te deje ver el elemento que hay detrás. Esto pues nos da mucha potencialidad a la hora de manejar interfaces de usuario. Bueno, pues estos son los más utilizados, que no los únicos. Más adelante en el curso veremos, además de estos, otros layouts que nos permiten hacer cosas muy interesantes. Pero de momento vamos con estos. Y vamos a trabajar fundamentalmente con dos, con el Relative Layout y con el Linear Layout, para poder modificar o mejorar la aplicación del contador que hicimos en el vídeo anterior. Así que vamos a intentar explicar un poquito cada uno de ellos, pero sobre Android Studio, que es como mejor se entiende. Así que vamos a ello. Vamos a trabajar para ver estos ejemplos con la primera aplicación que creamos en Android Studio, no con el contador del vídeo anterior. Lo digo porque a lo mejor al abrir Android Studio se os ha abierto por el contador. En este caso pues os vais a File, Close Project, para que nos aparezca la ventana de bienvenida de Android Studio, y ahí pues ya podéis elegir la primera aplicación, ¿no? Recordar que vamos a utilizar una aplicación para practicar y luego pues la del contador para ir mejorando lo que vayamos aprendiendo. Otra cosa que tengo que mencionar es que ya he actualizado a la versión 2.0 de Android Studio. Me decía antes de ayer uno de vosotros, oye, ¿por qué no te actualizas a la 2.0? Y le dije, pues porque está en fase beta, en fase preview. Y me dijo, no, ya no. Y efectivamente tenía razón, ¿no? Lo que pasa es que llevaba una semana sin trabajar con Android Studio y debe ser que lo han hecho hace poco, porque hoy, al abrir Android Studio, me ha salido el típico mensaje de que hay una actualización. Entonces, bueno, pues he pulsado y la actualización era la 2.0 de la versión del programa. Era un paquete de 200 y pico megas. Bueno, pues lo he actualizado, todo bien. Eso sí, lo digo por si os pasa a vosotros, cuando he vuelto a abrir la aplicación, después de haber hecho la actualización, había un montón de componentes que los tenía obsoletos. Entonces le he dado a actualizar y ahí pues se ha tenido que descargar un paquete de 1,5 GB. Se ha tirado una vida y media para bajarlo, otra vida y media para actualizarlo, pero al final pues ya tengo aquí el programa listo para trabajar. Dicho esto, yo lo que tengo en esta primera aplicación era un Relative Layout, si recordáis, por lo menos es lo que tengo yo, y un triste botón en su interior. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar este Relative Layout a un Linear Layout. Relative Layout ya hemos trabajado un poquito con él en vídeos anteriores, me interesa profundizar de momento en el Linear Layout o explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiábamos de Relative Layout a Linear Layout? Bueno, pues nos vamos a la ficha o la pestaña texto del archivo Content Main. Y aquí pues lo único que tenemos que hacer es cambiar la etiqueta Relative Layout por Linear Layout. Tan sencillo como esto, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, pues me voy otra vez a la pestaña Diseño y voy a eliminar el botón que tenía de vídeos anteriores. Lo voy a eliminar porque a lo mejor este botón tiene alguna propiedad que modificamos en el vídeo anterior y yo lo que quiero es tener un botón nuevo. Entonces, una vez que lo hemos cambiado a Linear Layout, si yo introduzco un botón, pues este queda colocado más o menos en la parte superior, dentro de lo que sería el layout, y ahora si introduzco un segundo botón, pues queda situado justo al lado, y si introduzco un tercer botón, da igual donde tú sueltes el ratón. El caso es que los va a dejar alineados. Entonces, por defecto, el Linear Layout, en mi caso, por lo menos así es horizontal, ¿no? Si tú quieres cambiar la orientación de este Linear Layout para que los elementos queden alineados verticalmente, lo que tienes que hacer es ir a la ficha texto y agregar una propiedad nueva, que es la propiedad Orientation. Entonces, en cualquier lugar de la etiqueta Linear Layout, pues tú puedes poner un Android Orientation y aquí pues le dices, por ejemplo, vertical. Una vez que has hecho esto, pues fíjate ya como en la vista previa nos aparecen los botones alineados verticalmente. Y ahora, pues si te tomas la molestia de introducir un cuarto o un quinto botón, da igual donde lo sueltes, porque va a quedar alineado verticalmente. A lo mejor queda en el centro o a la derecha, pero verticalmente también. Es decir, yo he soltado un botón ahora mismo, un cuarto botón, y los deja alineados verticalmente, ¿no? Uno debajo de otro. Aunque lo podemos mover y ponerlo, por ejemplo, a la izquierda. Bueno, pues esto es un Linear Layout, también lo conocíamos ya. Vamos a ver ahora el Table Layout. Para ello voy a eliminar estos 4 botones, lo voy a hacer desde el Component Tree, y vamos a cambiar nuestro Linear Layout por un Table Layout. Luego entonces ya la orientación no va a tener mucho sentido, la podemos borrar, y cambiamos la etiqueta de Linear Layout a Table Layout. Recordar que esto lo que hacía era construir una especie de tabla
dentro de nuestra interfaz de usuario. Entonces, si nos vamos ahora a la ficha diseño, fíjate lo que ocurre al incluir un botón. Si te das cuenta, al incluir un botón, la vista previa toma forma de tabla y al desplazar el ratón, con el botón izquierdo pulsado, por supuesto, por lo que sería la interfaz, sale un menú que nos dice row, fila y columna. Entonces nos está tomando como referencia pues la fila en la que dejaríamos insertado el elemento y la columna, siempre reservando la primera fila por arriba y la primera fila por la izquierda como fila y columna 0. Es decir, el conteo empieza por el 0. Y bueno, pues tú puedes dejar el elemento donde te apetezca. Por ejemplo, podemos colocar un botón ahí o podemos colocar un botón en otro punto. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos permite el Table Layout. Una vez que tú colocas los elementos, pues estos elementos se pueden mover de diversas formas. Si nos vamos ahora a la pestaña texto, te darás cuenta de que hay una sintaxis similar, no igual, pero sí similar a lo que sería una tabla en HTML, ¿no? Puedes observar, por ejemplo, cómo crea una etiqueta table row, que la deja completamente vacía. Lo único que está diciendo es que el width y el height pues corresponde al contenedor padre, es decir, el ancho de esta fila y el alto pues corresponde al contenedor padre, ¿no? Pero, por ejemplo, este table row correspondería a la primera fila que nos hemos dejado en blanco a la hora de incluir el primer botón. Aquí tenemos otro table row y otro table row, es decir, antes del primer elemento hay 3 filas vacías. Luego, en el cuarto table row, fíjate que antes de que se cierre la etiqueta es donde incluye el botón, con lo cual eso nos lleva a saber que ese botón lo tenemos en la fila 3, porque esto comenzaba en el 0. Esta sería la fila 0, la 1, la 2 y tenemos el botón en el 3. Bueno, pues así trabaja, ¿no? Respecto a la columna exactamente igual, ¿no? Entonces fíjate cómo el botón nos está diciendo Layout Column 4, porque el botón está colocado en la columna 4. Eso quiere decir que aquí a la hora de incluir el botón, pues teníamos la columna 0, la 1, la 2, la 3 y el botón por fin se colocó en la 4. Y así con el resto de elementos. Visto esto, visto el funcionamiento que tiene, si a mí me interesa desplazar, por ejemplo, el primer botón a otro lugar dentro de lo que sería la interfaz, localizo la etiqueta del botón, lo puedo hacer desde código y lo puedo hacer también desde vista diseño. Localizo la etiqueta del botón, tengo que seleccionarla bien, puedo cortar este código, control X, y ahora pues lo pego en otro lugar. Por ejemplo, pues no sé, donde se me antoje, por ejemplo, dentro de esta fila, ¿no? Ahí control V y el botón pues queda en otro sitio, ¿no? Parece que están situados exactamente igual, pero no es así. Al igual que ocurre en HTML, pues las filas y las columnas se adaptan al contenido. Es decir, esta cuadrícula pues realmente se está adaptando a lo que hay en su interior, igual que ocurre en HTML. Y luego si quieres mover un botón, pues lo único que haces es, desde el panel Component Tree, arrastras este botón que está en una table row a otra. Pero ojo porque mira, al arrastrarlo, fíjate cómo hay veces que nos señala table row y hay otras veces que nos dibuja una línea horizontal negra. Si yo soltara el botón justo en ese elemento, quedaría fuera de la tabla. Fíjate cómo el componente queda fuera de lo que sería la celda. Control Z para deshacer. Entonces lo que tenemos que hacer es, si queremos meterlo en una fila, soltarlo cuando el ratón nos señala la fila en concreto. Y ahora sí, pues lo tenemos en otra fila diferente. Bueno, pues esta es la forma de trabajar con Table Row. Para eliminar todo esto que hemos hecho, pues lo puedes hacer también desde Component Tree. Seleccionas todo lo que serían los Table Row, pulsas la tecla suprimir y todo el contenido se ha eliminado, dejándote solamente el layout. El siguiente layout era el Absolute Layout, si recordáis. Bueno, pues si os tomáis la molestia de poner Absolute Layout, veréis como enseguida Android Studio os lo subraya, dando a entender que está obsoleto. De hecho, si dejas el ratón quieto encima, te dice que está depreciado, obsoleto, ¿no? Fíjate que nos dice Android Studio, pulsa Control F1 para más información. Bueno, pues ahí nos lo dice, pues Control F1 y nos dice que está obsoleto, pues porque hay otras formas de hacer mejor lo que intentas, ¿no? Más o menos. Otro layout, el Frame Layout. Bueno, pues vamos a ver cómo trabaja este Frame Layout y vamos a ver si es verdad que permite el solapamiento. Luego entonces Frame Layout, ahí lo tenemos. Nos vamos a vista diseño y ahora si intentamos acercar pues un botón, fíjate cómo efectivamente nos divide la interfaz gráfica en lo que se denominan frames. Vamos a colocarlo en un concreto, por ejemplo en este que es Top Center. Bueno, pues ahí tenemos el primer botón, ¿no?
pero al permitir el solapamiento, eso quiere decir que si yo ahora cojo otro componente diferente, voy a coger para diferenciarlo un poco mejor, pues yo que sé, un texto largo, ¿no? Si cogemos otra vista, la puedo colocar justo encima, solapada. Y una vez hecho esto, podemos trabajar con la visibilidad de los elementos. Por ejemplo, si yo ahora la vista que he colocado encima, el texto, pues lo selecciono en Component Tree y en el panel de propiedades busco la propiedad Visibility, pues esto me permite hacerlo invisible. Y una vez que lo hemos hecho invisible, pues desaparece de la interfaz. Realmente tenemos dos elementos, pero uno de ellos es visible y el otro no. Entonces esto nos va a permitir en un futuro desde código trabajar con la visibilidad de los elementos, algo que nos da bastante potencial. Si te tomas la molestia de ir ahora a la pestaña texto, pues verás cómo la vista Text View que hemos incluido tiene la propiedad Visibility invisible. Entonces desde código podemos trabajar con esta propiedad, muy interesante. Y bueno, pues estos son los layouts más utilizados. Voy a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Ya en el siguiente vamos a profundizar en el Linear Layout y vamos a ver cómo trabajar de forma un poco más exhaustiva con este layout para poder mejorar nuestra aplicación del contador en un futuro. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android. Vimos en el vídeo anterior pues los diferentes layouts que más se utilizan a la hora de crear aplicaciones en Android. Vamos a profundizar en este vídeo en el uso del Linear Layout. Así que vamos a ello. Bien, vamos a seguir trabajando en la primera aplicación que estamos utilizando para pruebas. Yo la tengo, como veis, ahora mismo en pantalla, tal y como lo dejé en el vídeo anterior. Tengo, pues, dentro de un frame layout, dos vistas, un botón y un text view, un large text, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer en primer lugar es eliminar esas dos vistas. Selecciono con la tecla Control las dos vistas o componentes que he insertado en el frame layout, dejando pues la aplicación completamente vacía. Y como digo, pues vamos a profundizar un poco en el estudio del Linear Layout. Para ello tenemos que transformar este frame layout que tengo del vídeo anterior en un Linear Layout. En el content main.xml nos vamos a la pestaña texto y bueno, pues lo que hacemos es lo que ya conocemos, ¿no? Sustituimos la etiqueta frame layout por un linear layout y con esto pues ya hemos conseguido cambiar el layout. Recordamos que este tipo de layout lo que permite es alinear objetos en lo que es la interfaz, pero los podemos alinear o bien horizontalmente o bien los podemos alinear verticalmente. Tenemos que especificar cuál es la alineación que queremos seguir. Vamos a decirle, por ejemplo, que los deje alineados horizontalmente. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es meternos dentro de la etiqueta Linear Layout y en cualquier punto, yo tengo aquí un espacio en blanco, pero lo podemos hacer en cualquier punto, le indicamos la orientación que va a utilizar este Linear Layout, pues como hemos visto en vídeos anteriores, ¿no? Diciéndole Android Orientation y aquí pues le vamos a decir Horizontal. Una vez que hemos hecho esto, si nos vamos a la pestaña Diseño y vamos introduciendo elementos, por ejemplo, introducimos un botón, ahora introducimos otro, bueno, pues fíjate que lo sueltes donde lo sueltes, la alineación que va a seguir es una alineación horizontal. De hecho, si vais al panel Component Tree, así nos lo indica Linear Layout Horizontal. Si os habéis fijado, cuando vamos soltando elementos dentro de la interfaz de usuario, estos van alineándose horizontalmente de izquierda a derecha. Es la dirección que sigue. Si no os habéis fijado bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar nuevamente los dos botones, las dos vistas. Y fíjate que cuando yo arrastro un botón, da igual donde suelte el ratón, da igual, puedo cambiar la altura, pero da igual que el ratón lo suelte a la izquierda de la interfaz o que lo suelte a la derecha de la interfaz, porque lo suelte donde lo suelte, los elementos van a alinearse de izquierda a derecha. El primero aparecerá a la izquierda del todo y cuando inserte el siguiente elemento ocurrirá lo mismo. Da igual donde tú sueltes el elemento, porque este aparecerá alineado a continuación, de izquierda a derecha hasta llenar todo lo que sería el ancho de este Linear Layout y cuando llegue a la derecha del todo, pues si seguimos insertando elementos, yo inserto ahora un cuarto, pues vemos cómo incluso intenta dejarlo ahí alineado, ¿no? Bueno, pues voy a eliminarlos. ¿Cómo podemos cambiar este comportamiento? ¿Cómo podemos hacer para que nosotros, al insertar una vista en un Linear Layout, pues esta o aparezca en el centro o aparezca a la derecha? Bueno, pues esto lo conseguimos cambiando lo que se llama la gravedad del Linear Layout. La gravedad es decirle dónde está el
el punto de gravedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por defecto, el punto de gravedad está en el lado izquierdo, pero si tú cambias el punto de gravedad al centro o cambias el punto de gravedad a la derecha, lo que consigues con esto es que al ir insertando elementos, pues vayan alineándose desde el centro o vayan alineándose desde la derecha. ¿Cómo podemos cambiar la gravedad? Pues de varias formas. Una forma es desde el component tree, es decir, si nosotros seleccionamos el linear layout en el component tree, pues abajo en el panel de propiedades nos aparecen las propiedades de ese linear layout. Y tiene que haber una propiedad que es la propiedad gravity. Las ordena por orden alfabético, pero esta creo que estaba pues un poquito más arriba. Aquí la tenemos, propiedad gravity. Entonces si pulsas en el desplegable de gravity, bueno, pues aquí tenemos diferentes puntos de gravedad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en este caso, pues activamos el gravity right, lo que conseguimos con esto es que el punto de gravedad pues ha pasado de estar por defecto a la izquierda, de estar a la derecha. Y con esto lo que conseguimos es que ahora, al arrastrar un componente, una vista, al linear layout, da igual donde coloques el ratón porque va a alinearse, como puedes ver, de derecha a izquierda, ¿no? Insertamos el primero, insertamos el segundo y la dirección que siguen los elementos es a la inversa. Esto también se puede hacer desde la pestaña texto, cambiando pues la propiedad gravity. Como lo hemos hecho desde vista diseño, pues ya no tenemos que programar, ¿no? Pero aquí tenemos Android gravity igual right. Sería el texto, la propiedad que hay que modificar desde código para cambiar la gravedad de este linear layout. Y luego hay otra cosa también que podemos modificar, que es el espaciado que hay entre los diferentes componentes o vistas, ¿no? Voy a hacer una cosa, ya que me encuentro en vista código, voy a eliminar el último botón que hemos insertado, o el primero que hemos insertado. Bueno, el primero que aparece en lo que sería el linear layout, pero es el último insertado porque ha ido de derecha a izquierda. Voy a dejar solamente dos botones para poder trabajar mejor con el espaciado que hay entre los dos. Si os fijáis, por defecto, pues hay un espaciado tipo, ¿no? O un espaciado por defecto. ¿Cómo podemos modificar este espaciado que hay entre dos vistas? Da igual que las vistas estén alineadas horizontalmente o que estuvieran alineadas verticalmente de arriba abajo. Para modificar el espacio entre los dos sería exactamente igual. Lo podemos hacer incluyendo lo que se denomina un componente espaciador. Un espaciador que lo conseguimos con una etiqueta space. Es una etiqueta, bueno, es un widget concretamente, pero si en el código escribes space, automáticamente Android Studio lo transforma en ese widget. Vamos a verlo sobre la práctica. Si yo quiero aumentar el espacio que hay entre las dos vistas, yo creo que está claro que en el código me tengo que situar entre el código de los dos botones. Y yo creo que es fácil distinguir dónde se encuentra ese código. Es decir, me tengo que colocar justo en ese punto intermedio y ahí es donde tendré que crear este espacio. Luego entonces hago un poco de hueco con la tecla intro y ahora pues hacemos lo siguiente. Abrimos un corchete y ahora pues aquí creamos un space. Fíjate cómo al poner un space ya me sale el asistente de Android Studio con el código correspondiente, que es android.support.v4widgetspace, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, pues ya nos aparece aquí, fijaros, las dos propiedades por defecto que debe de tener obligatoriamente este componente, este espaciador, que es el layout width, es decir, el espaciado ancho que debe de tener este componente, y el espaciado alto. Layout width sería para el espaciado en horizontal y el layout height sería para el espaciado en vertical. Nuestros componentes, nuestras vistas, ahora mismo están alineadas horizontalmente. Eso quiere decir que solo debo de trabajar o modificar el layout width, que es el que controla el espaciado horizontal. Si tuviera las vistas alineadas verticalmente, tendría que trabajar con el layout height. De cualquier forma, estas propiedades obligan a que pongas datos en los dos, trabajes o no trabajes con él. De hecho, fíjate que si no pones ninguna información, hay un problema de renderizado porque Android Studio detecta que tenemos un componente al que le faltan parámetros, ¿no? Entonces, si por ejemplo en el layout height le ponemos un 0 dp, hay que especificar la unidad de medida, pues con esto ya le estamos diciendo que el layout height no lo vamos a trabajar o le vamos a dar un espaciado 0, y el layout width, que es el que nos interesa a nosotros, pues por ejemplo si le damos 10 dp, fíjate en la vista previa, como automáticamente desaparece el problema de renderizado y crea un poco más de espacio entre esos dos componentes, ¿no? Vamos a hacer una prueba un poco más exagerada, vamos a ponerle en vez de 10, pues le ponemos 80 y fíjate cómo ahí aparece pues más separación. Bueno, pues ya hemos visto cómo crear un poco más de separación entre dos componentes, con un widget de tipo space, un espaciador, ¿no? Si nos vamos ahora a vista diseño, observamos en el component tree
que realmente lo que hemos hecho desde código es incluir un custom view, que también lo tenemos, por supuesto, en la paleta de las vistas, ¿no? Si nos desplazamos un poco más hacia abajo, concretamente al último lugar, pues vemos que en Custom pues tenemos el Custom View. Podríamos trabajarlo también, en este caso, pues incluyéndolo desde el panel de las vistas y luego modificando sus propiedades desde la ventana de propiedades. Pero vamos, yo creo que en este caso concreto es más cómodo trabajarlo desde código, ¿no? Fíjate como aquí pues me está señalando dónde está el espaciador al seleccionarlo en Component Tree. Esto nos da la posibilidad de trabajar de una forma bastante potente, ¿no?, con la colocación de elementos dentro de un linear layout, pero trabajando de esta forma podemos llegar a tener un problema que me imagino que muchos de vosotros ya estaréis viendo, ¿no? Esto ahora mismo pues se puede ver exactamente como nosotros queremos en este dispositivo, es decir, en un smartphone, que es el que aparece en la vista previa, y si tenemos el dispositivo sobre todo en vertical. Si nosotros cambiamos la orientación del dispositivo y lo ponemos en landscape, a lo mejor el resultado no es exactamente el que nosotros queremos, ¿no? Es decir, puede cambiar bastante la colocación de los elementos. ¿Qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es utilizar un diseño líquido, ¿no?, que lo llaman. Esto es común con CSS. Un diseño líquido es aquel diseño que se adapta a cualquier tipo de resolución, si hablamos de páginas web y CSS, ¿no?, a cualquier tipo de pantalla, y aquí es exactamente igual. Un diseño líquido en una interfaz de Android se debe de adaptar a cualquier tipo de dispositivo y también debe de funcionar exactamente igual si ponemos el dispositivo en vertical o lo ponemos en horizontal. ¿Cómo creamos nosotros un diseño líquido? Bueno, pues trabajando con la gravedad que hemos visto antes y trabajando con un concepto nuevo también, que es el concepto del peso. Bueno, vamos a ver todo esto sobre la práctica. Voy a incluir 3 botones diferentes, unos botones que no tengan exactamente el mismo tamaño. Y quiero que esos botones pues tengan una posición determinada en mi pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer que uno de los botones ocupe el 50% de lo que sería el ancho de la pantalla y los otros 2 botones pues ocupen el otro 50%, ¿no? Pero, como digo, estos 3 botones van a tener unas dimensiones totalmente diferentes. Va a haber uno de los botones que va a ser muy grande, otro que va a ser mediano y otro que va a ser un poco más pequeño. Y ese tamaño lo voy a modificar en función del texto que contiene el botón. Lo bueno de esto es que debe de ocupar el primer botón, por ejemplo, el 50% de la pantalla, de la interfaz, tanto si tenemos el dispositivo en vertical como si lo ponemos en horizontal. Y los otros 2 botones igual, deben de ocupar el 50%, esté como esté el dispositivo y sea el dispositivo que sea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar los 3 componentes, las 3 vistas que he insertado hasta ahora. Y bueno, pues me voy a ir a la pestaña texto y en este linear layout, que va a seguir siendo pues horizontal, va a tener una gravedad diferente. Fijaos que antes le hemos dado, lo hemos hecho desde el panel de propiedades, una gravedad right. Pues ahora le voy a dar una gravedad diferente, center, horizontal. Con esto lo que consigo es que los elementos aparezcan alineados justo desde el centro, no desde la izquierda, que es como aparecería por defecto, ni tampoco desde la derecha, que es lo último que hemos hecho, sino desde el centro. Una vez que he cambiado pues, la gravedad del dispositivo, voy a poner la vista previa en vertical, que la tenía cambiada, pues nos vamos a la pestaña diseño y ahora voy a incluir 3 botones. Luego, entonces, desde la paleta vamos a incluir 3 botones. Fíjate que da igual donde los sueltes, como tiene un center horizontal, pues lo que hace es dejar el elemento en el centro. Pues insertamos 1, insertamos 2. Fíjate cómo se van alineando desde el centro. Si te das cuenta, al tener 2 elementos, estamos dejando el mismo espacio por la izquierda que por la derecha. Entonces, gracias a la gravedad center horizontal. De esta forma te aseguras que los componentes, las vistas, van a estar siempre en el centro, ¿no? Y ahora, pues, insertamos un tercer y último botón. Y ahora vamos a cambiar el texto de los botones, de tal forma que vamos a hacer que el primer botón sea muy ancho, el segundo pues menos y el tercero menos aún. Si seleccionamos el primer botón y nos vamos a las propiedades, vamos a ver si encontramos la propiedad en la cual podemos cambiar el texto del botón, es decir, la propiedad text. Aquí la tenemos. Vamos a borrar el texto que aparece por defecto y vamos a incluir un texto muy grande, muy largo. Este es el texto del botón 1. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos, si le damos al Enter, que el primer botón se alargue muchísimo. Tanto se alarga que ya no caben, por lo menos verticalmente, los otros 2 botones, ¿no? Si yo cambio ahora mismo la orientación y lo pongo en horizontal, sí que caben, pero si lo ponemos en vertical, pues no caben y se solapa un botón con el otro. Vamos a seleccionar desde el Component Tree el segundo botón
y vamos a cambiar también el texto de este segundo botón. Vamos a decirle, por ejemplo, este es el botón 2, es decir, un texto un poco más corto que el otro. Fíjate lo que ocurre, debe de poner el texto en 2 líneas, y debe de ponerlo en 2 líneas porque con el espacio que por defecto tiene este botón, pues no le da para escribir esta frase. Si cambiamos la orientación, sí que le da, pero si lo ponemos en vertical, pues no le da. Y vamos a seleccionar por último el tercer botón que ni siquiera vemos, vamos a ponerlo en horizontal para verlo, y ahora vamos a cambiar el texto de este botón haciendo que sea el texto más corto de todos. Vamos a ponerle, por ejemplo, simplemente un 3, ¿no? Bien, ¿por qué los botones tienen este comportamiento? ¿Por qué los botones se adaptan al texto que hay en su interior? Bueno, pues porque así lo estamos especificando en las propiedades del botón. Si nos vamos a la pestaña texto y nos fijamos en el código de los botones, pues fíjate que estos botones tienen dos propiedades, la YouthWidth y la YouthHeight. Y como valor de esas propiedades tiene WrapContent, que quiere decir adáptate al contenido. Esto es lo que hace que el botón pues sea más largo o más corto en función del contenido, es decir, del texto. Se está adaptando al contenido y esa es la propiedad por defecto o el valor que tiene por defecto la propiedad, la YouthWidth y la YouthHeight, cada vez que insertas un botón. Esta propiedad habrá que cambiarla. Si yo quiero que el primer botón ocupe un 50% dando igual el texto que hay en su interior, está claro que no se puede adaptar al contenido, porque de esa forma no controlo si ocupa más o si ocupa menos. Luego entonces, si no podemos dejar este valor WrapContent para que se adapte al contenido, lo que tenemos que hacer en los 3 botones es decirle que no se adapte, y eso lo hacemos poniéndole un 0 dp en la YouthWidth. Vemos que nos está marcando de momento un error, no os preocupéis porque ahora después se corregirá. Vamos a decirle 0 dp a los 3 botones para que no se adapte al contenido. Pero claro, si le decimos que no se adapte ninguno de los 3 al contenido, pues tenemos que especificar otra propiedad, que es la que os mencionaba hace un instante, que es la propiedad peso. El peso lo que hace es determinar pues cuánto ocupa o cuánto peso tiene cada vista dentro del layout. Tenemos ahora mismo, que no los estamos viendo, pero hay 3 botones, ¿no? Pues hay que especificar qué peso tiene el primer botón, qué peso tiene el segundo y qué peso tiene el tercero. Yo lo que quería es que el primer botón, independientemente de su texto, ocupara la mitad del linear layout y luego los otros dos que se las apañen como puedan para distribuirse la otra mitad. Eso quiere decir que el primer botón tiene que tener un peso superior a los otros 2 botones. Concretamente, si trabajáramos en porcentajes, el primer botón tiene que tener un peso del 50% porque está ocupando la mitad de la pantalla y los otros 2 tienen que sumar otro 50% en su peso. A lo mejor este tiene un 10 y este tiene un 40, o a lo mejor es un 20-30 o un 25-25. El caso es que los dos tienen que sumar un 50, ¿no? ¿Cómo especificamos esto? Pues la verdad es que lo podemos especificar con la medida que queramos. Si nosotros, por ejemplo, vamos al primer botón y le decimos lo siguiente, Android, y a continuación la YouthWidth, perdón, que se pronuncia de forma muy parecida, peso en el layout, la YouthWidth. Y aquí le especificamos, por ejemplo, un 2, pues ya le hemos dicho que este botón tiene que tener un peso 2. Fíjate cómo al indicarle el peso, automáticamente desaparece el error que teníamos en el ancho del botón, en el YouthWidth, ¿no? Bueno, pues ya hemos especificado el peso del primero. Fíjate cómo al especificarle un peso, pues ya aparece representado el botón en pantalla. Nos está ocupando todo el ancho porque aún no hemos especificado el peso ni del segundo ni del tercero. Vamos a especificar el peso del segundo, luego entonces nos vamos a la etiqueta del segundo botón y aquí pues le decimos Android, la YouthWidth, y aquí le decimos un 1. En este caso el peso es menor en este segundo botón. Y fíjate cómo al ser menor, pues este botón está ocupando más pantalla que este otro porque tiene un peso superior. Todavía no hemos conseguido el objetivo de que este sea un 50. Fíjate que está ocupando más. El 50 quedaría más o menos pues por aquí, ¿no? Más o menos. Con lo cual se va un poquito más, ¿no? Pero es que nos queda un tercer elemento. Y el tercer elemento pues le podemos decir Android, la YouthWidth y otro 1. ¿Qué estamos indicando con esto? Pues lo que estamos indicando con esto es que tanto el segundo botón como el tercer botón tienen el mismo peso, mientras que el primer botón tiene un peso superior. Y la unidad de medida que puedes utilizar para esto da igual, ¿eh? El caso es que hagas una pequeña regla de 3. Por ejemplo, 2, que sería el peso del primero, más 1, que sería el peso del segundo, más 1, el peso del tercero, en total son 4. 2 más 1 son 4. 4
se supone que es el 100% del ancho de la pantalla y a partir de ahí lo distribuyes como quieras. Si 4 es el 100%, si tú quieres ocupar la mitad de la pantalla, pues la mitad de 4 es 2. Pues aquí tienes el peso que debe de tener el segundo botón. Y si hemos ocupado ya 2, nos queda otros 2 para los otros 2 componentes o las otras 2 vistas, ¿no? Y eso lo distribuyes como quieras. Bueno, pues uno para uno y uno para otro, ¿no? De tal forma que al final conseguimos lo que perseguíamos, que el primer botón ocupe el 50% de la pantalla y los otros 2 botones se las apañen como puedan, dependiendo del contenido del texto de su interior, para distribuirse el otro 50%. Para comprobar que efectivamente pues esto funciona igual en vertical y en horizontal, pues lo que podemos hacer ahora es irnos a diseño para tener aquí la vista previa. Fíjate como aquí pues sí que es cierto que estamos ocupando la mitad del linear layout con el primer botón. Si nosotros cambiamos la orientación y lo ponemos en horizontal, landscape, sigue ocupando la mitad. Si dividimos ahora la pantalla, pues la mitad para el primero y los otros 2 ocupan el resto de la pantalla. Bueno, pues esto es lo que conseguimos con el peso, con el layout weight. No confundir con el width, que yo lo pronuncio a veces igual, ¿no? Decía que da igual la medida que utilicéis. Hemos utilizado 2, 1, 1, pero si yo, por ejemplo, aquí pongo 4 y aquí pongo 2 y aquí pongo 2, pues el objetivo es el mismo o el resultado es el mismo. 4 y 2, 6 y 2, 8. En este caso, 8 correspondería al 100% del ancho de la pantalla. Bueno, pues si el 8 es el 100%, 4, que es la mitad, lo ocupará el elemento al que se lo des, en este caso el primer botón, y luego los otros 2 se distribuyen el resto de la pantalla. Es decir, da igual la unidad que utilices, el caso es que trabajes bien con porcentajes, por decirlo de alguna forma. Os encontraréis en muchas aplicaciones como en el Linear Layout, cuando se trabaja con pesos, hay una propiedad que yo no he utilizado, que es la propiedad Weight Sum. Mirad, si nos vamos a la etiqueta Linear Layout, podemos agregar una propiedad más, vamos a ponerla, que es Android Weight Sum. Y aquí pues podemos especificarle cuál es la suma de todas las unidades. Esto no es que haga falta, pero sí que nos puede aclarar, sobre todo cuando hay muchas vistas, porque solamente tenemos 3. Y sumar es muy fácil. 4 y 2 son 6 y 2 son 8 y aquí pues los cálculos uno los hace rápidamente, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que decirle es, en este caso, weight sum 8. Y digo que no haría falta en este caso en concreto porque los cálculos se hacen rápido. Pero imagínate que en vez de 3 vistas, pues estás creando una actividad en la cual, por ejemplo, hay 21 vistas. Quizás demasiado, ¿no? Pero bueno, imagínate que hay muchísimas vistas. Cuando ya tienes tantas vistas, si vas a retocar algo, quizás es complicado, ¿no?, hacer el cálculo si no sabes muy bien cuánto suman. Por eso, cuando hay muchas vistas, viene muy bien establecer en el Linear Layout esta propiedad de weight sum para indicarle cuánto va a sumar. En este caso sería 8. En el caso que hemos utilizado antes, es decir, si nosotros aquí le ponemos, por ejemplo, un 2, como hicimos antes, aquí le ponemos un 1 y aquí le ponemos otro 1, si quieres obtener el resultado anterior hay que decirle weight sum 4, porque si le dices 8 y estás sumando 4, quedan 4 por ocupar, que correspondería al espacio izquierdo y al espacio derecho, porque tenemos una gravedad center horizontal. Todo empieza a alinearse desde el centro horizontalmente. Luego entonces aquí tendríamos que decirle en este caso 4. Si no especificas nada, como habíamos hecho antes, pues ya es el programa el encargado de hacer esto automáticamente. Digamos que esto es una ayuda para el programador, ¿no?, para que cuando tengas muchas vistas te aclares. Y para terminar este vídeo, ¿qué ocurriría si en un Linear Layout pues estamos utilizando 3 vistas, pero le decimos a cada una de estas vistas en su Layout Width que se adapte al contenido? En vez de decirle 0dp, que es lo primero que hicimos, después de haber añadido el peso de cada una, después de haberle dicho al Layout cuánto suman los pesos, que es como lo tenemos ahora, y de haber conseguido nuestro objetivo, bueno, pues si nosotros le decimos, y lo voy a hacer para que lo veáis, que en vez de 0dp en los botones en Layout Width tiene un wrap content, que es lo que aparecía al principio, es decir, adáptate al contenido, pues no vamos a conseguir nuestro objetivo, porque lo que están haciendo los botones es adaptarse a el contenido que hay en su interior, con lo cual los cálculos no saldrán bien, ¿no? Hay ligeros cambios porque en este caso lo que está haciendo, por ejemplo, este botón, lo están haciendo los 3, pero por deciros alguno, ese botón debería de ocupar un 25%, pero está ocupando un 25% más el espacio que ocupa el propio componente, ya que se tiene que adaptar al texto que hay en su interior. Es decir, es el 25% más un poco de espacio. Lo mismo ocurriría con el primer botón. El primer botón
pues ocuparía, en este caso, un 50% más un pequeño espacio que es el espacio del propio componente o de la propia vista, el espacio que ocupa la propia vista, ya que tiene que adaptarse al contenido que hay en su interior sí o sí. Entonces, por este motivo, cuando quieres hacer un diseño de estas características, pues no puedes decirle wrap content, sino que tienes que decirle 0dp. Bueno, pues yo creo que con esto que hemos visto y un poquito más, que veremos ya en el próximo vídeo, podemos modificar nuestra aplicación del contador para darle un aspecto pues más elegante, más profesional, o hacer que los botones pues sean más grandes, estén bien distribuidos y se pueda manejar mucho mejor la aplicación. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.